Muy buenas tardes para todos. Nuevamente, bienvenidos a nuestra Cátedra para la Paz. Hoy un tema muy especial, la paz querida, un reto en medio del conflicto, orientado por el profesor Mauricio Montoya Vázquez, profesor universitario e investigador. Nuestra Cátedra para la Paz ya ha venido articulándose desde el año 2019 y los diferentes campus que la organizan, ¿sí? Neiva, Bucaramanga, Medellín, Envigado, tenemos Villavicencio, tenemos Pereira, Cartago, Arauca, y se han venido articulando otros campus también en esta dinámica a nivel nacional de la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero no sin antes también nos ha permitido el buen relacionamiento con otras instituciones de educación superior, ¿sí? En este caso, pues, hemos también tenido personas externas que nos han venido apoyando con estas ponencias de Cátedra para la Paz. El profesor Mauricio Montoya Vázquez es uno de estos aliados especiales que hoy tuvo la fortuna, o tenemos también nosotros el privilegio de tenerlo con nosotros, ¿sí? Además, porque ahora me permito comentarles sobre quién es el profesor Mauricio Montoya Vázquez. Realizó estudios de filosofía e historias de pregrado y posgrado en universidades nacionales e internacionales, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional de La Plata. Fue reconocido en 2012 con la beca Jóvenes Investigadores de la Universidad de Valencia, España. Además, ha sido docente de diferentes universidades de Medellín, Colombia, como la Universidad Pontificia Bolivariana, Institución Universitaria Salazar y Herrera en EAFIT. También ha sido invitado como conferencista tanto en Colombia como en el extranjero, y en el extranjero como en Guatemala, España y Argentina. Es coordinador y director del proyecto escrito y radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Programa transmitido por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Medellín. Editor del libro Voces por la Verdad, un acercamiento a las comisiones de la verdad para comprender el caso colombiano. Coordinador y realizador del programa radial Brevísimo, transmitido por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. En fin, estamos frente a una eminencia también, profesor. Así que muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, pues sin más preámbulos, le cedo el espacio, ¿sí? Y el micrófono para que pueda entonces realizar su presentación el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues quiero saludar a toda la comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia, saludar a todas las sedes, saludar a Judy que me ha extendido esta invitación, también extender un agradecimiento pues a todas las autoridades académicas de la universidad y un agradecimiento especial a la profesora Sandra Milena Osorio, pues fue ella quien de alguna manera pues sirvió como puente para que este ejercicio se pudiera realizar. Bueno, yo quiero hacer una presentación que va a tocar varios asuntos y también pues ojalá al final poder desde allí generar algunas discusiones. Yo quiero empezar esta intervención haciendo la lectura de un cuento corto de un escritor antioqueño llamado Oscar Darío Ruiz Henao, que ha pasado gran parte de su vida viviendo en una de las zonas del país y sobre todo el departamento antioqueño, el Urabá chocuano, parte del departamento antioqueño y parte del territorio del Chocó también, y ha vivido allí mucho tiempo dedicado a la labor docente y entre todos sus trabajos pues también ha pensado y ha escrito y ha resemantizado muchos asuntos del conflicto. Y quiero empezar por ahí porque tiene un cuento que lleva por título Antígona, que a mí siempre me llamó mucho la atención desde la primera vez que lo leí y creo que sirve como un muy buen puente para lo que vamos a conversar hoy. Si ustedes recuerdan, Antígona, pues es una tragedia griega del escritor trágico Sófocles. Digamos, palabras más, palabras menos, recordarán ustedes que esa tragedia pues refiere a que su tío
no quiere enterrar a uno de sus hermanos, los hermanos han entrado en una guerra civil, uno de sus hermanos apoya al tío, otro no, quien no lo apoya, pues ambos terminan muertos y quien no lo apoya, pues el tío decide no enterrarlo, algo que era una afrenta para los griegos supremamente fuerte, y Antígona pues decide plantearle, digamos, frente a esa situación y se refiere a su tío Creonte y le dice que es imposible, que la ley del hombre no puede pasar por encima de la ley de Dios, y hay una discusión, finalmente Antígona lo entierra pasando por encima de la norma del tío y eso también le cuesta la vida a Antígona, que termina siendo enterrada viva. Esa tragedia, que es una tragedia bastante compleja, pues, y que ha tenido múltiples interpretaciones, como todas las tragedias del mundo clásico, ha sido pensada, repensada y reinterpretada, y yo me atrevería a decir incluso resemantizada por autores como el que les voy a leer a continuación. Y yo quiero que le presten mucha atención a este relato, porque yo creo que nosotros tenemos muchas Antígonas, aunque el final de este relato sea distinto. En este país hemos tenido muchas Antígonas que han sido muy valerosas y esas son las Antígonas que ojalá sigan habitando lo que hemos llamado de esta charla la paz querida. Relato Antígona del profesor Oscar Darío Ruiz Henao. Pájaro 2, una muchacha como una virgencita baja por el río en dirección al objetivo. Le copio, respondió uno de los francotiradores, un poco perturbado por aquello de la virgencita. Ellos tenían la orden de dar de baja a cualquiera que se acercara al objetivo. Que una virgen viene a rescatar este muerto, dijo un tanto despectivo, dirigiéndose a su compañero. Vestida de blanco, el cabello trenzado, una canasta en las manos llena de flores de murrapo y en los ojos la convicción y la certeza, ella se erguía decidida a cumplir con su misión, llevarse el cuerpo de su hermano, que había sido condenado por la guerrilla a ser devorado por las aves de rapiña, y darle cristiana sepultura. Debía trasladarlo en una balsa en la que yacía desde la noche anterior, semidesnudo, sobre el río Atrato, a su casa. Ya había alistado el ataúd y separado un espacio en el cementerio. El muerto había vivido plenamente el infierno de la guerra. Pasó del bando de la guerrilla a una especie de escolta de narcos. La muerte de su hermano mayor a manos del Frente 17 lo acercó a los paramilitares, donde militó hasta la venganza. Luego trabajó con el ejército y agotado y decidido a dejarlo todo y a reinventarse en una nueva vida, regresó un día por su hermana, sus dos sobrinos, y quería llevárselos. No vengas que te matan, sos mi único hermano, le había dicho ella, advirtiéndole en su última carta. De un tiro de gracia, el comandante Cruz, que estaba a cargo de esta misión, le dio de baja por traidor y decretó que sería expuesto a las alimañas sobre el río y que quien se atreviera a ayudarlo sufriría la misma suerte. La noticia corrió por todas las poblaciones cercanas al río. Los pobladores conocían la arbitrariedad y la crueldad del comandante Cruz. Los rumores de que la muchacha bajaba por el río llevaron a que la gente se asomara, y a pesar del miedo, algunos niños le enviaban saludos con la mano. Erguida, sintiendo el viento en su rostro y con su y con su hijo de 8 años que la acompañaba, recibió la luz de la mañana y vio en el cielo las aves de rapiña que se amontonaban. Los dos francotiradores vieron la embarcación a lo lejos y desde sus matorrales se alistaron con sus fusiles para disparar y cumplir la orden. Llegó ella hasta donde estaba el muerto. El muerto ya tenía el rostro vuelto hacia el cielo, la cara sucia de sangre negra. Las aves carroñeras daban vueltas en el cielo sobre la balsa cada vez más abajo. Ella descendió de la barca. El agua le llegaba a los muslos. Aseguró la embarcación con un lazo atado a una palma de coco de la orilla. Sacó un trapo de la canasta y comenzó a limpiar el cuerpo de su hermano. Los dos francotiradores apuntaban calladamente y deseaban tener una hermana, alguien que se preocupara por sus cuerpos. Ellos, que habían visto cientos de cuerpos maltratados por la guerra, miraron cómo el niño jugaba con el agua, esperando una orden de la mujer, mientras ella vestía con una sábana el cadáver de su hermano. Pájaro 2, ¿por qué no disparan contra el objetivo? Era la voz del comandante Cruz, que sonaba en el radioteléfono y que estaba instalado a unos 3 minutos del lugar donde esperaba escuchar al menos el disparo. No hubo respuesta. Los dos se miraron, no podían disparar, bajaron el fusil. Pasados unos minutos, la mujer y el niño ya habían logrado mover el cuerpo, limpiarlo y envolverlo en una sábana en el instante en que el comandante Cruz llegó impaciente al escondite de los francotiradores. Los miró y les gritó: «Ah, muy bonito, perros. Se ablandaron. Ahora arreglamos». Él mismo montó el fusil, dispuesto a cumplir con su propia orden. Apuntó hacia la mujer y de repente sonó un disparo. El cuerpo del comandante Cruz
había caído al suelo después de que uno de los dos francotiradores le disparara a él en el cuello. 2 kilómetros río abajo, las aves de rapiña sí tendrían ese día un festín. Bueno, yo quiero empezar con ese relato porque tal vez es una de las muestras dolorosas y trágicas de lo que se ha vivido en un conflicto como el colombiano. Y tal vez sea esa la primera categoría. Yo quiero dividir esta conversación en algunas categorías que voy a reseñar y que voy a explicar en el marco de lo que ha sido el conflicto para poder llegar al final a unas conclusiones que nos permitan pensar en ese concepto de la paz. La primera categoría es la categoría de conflicto y de una u otra manera, pues esta es una categoría muy porosa, sobre todo porque es difícil de definir, porque no necesariamente el conflicto tiene que ser definido como un asunto negativo o un asunto donde el adversario es un enemigo. Regularmente, hoy por hoy incluso, y ya desde hace mucho tiempo, en los centros educativos se tienen pues incluso hasta cátedras de resolución de conflictos. Uno hace hoy alguna audiencia para conciliar con alguien si hay algún conflicto, sea jurídico, etcétera. Y este tema ha sido pues muy recurrente en el país, pero lastimosamente nosotros hemos sido uno de tantos países, no el único, que ha recurrido al conflicto y que ha resuelto el conflicto de manera violenta, viendo al adversario no como un contrincante con el que se compite, sino como con un enemigo con el que hay que destruir y el que hay que desaparecer en toda su dinámica. Eso lo hemos vivido a lo largo pues de nuestra historia. Si nosotros recorremos la historia nacional en el siglo XIX, tuvimos alrededor de 9 guerras civiles nacionales y más de 75 guerras internas o locales. Eso muestra pues no solamente un desequilibrio en la estructura y en la historia del país, sino que también muestra digamos, una serie de elementos que van a ser hereditarios para la violencia posterior. Con eso no quiero decir entonces que seamos violentos por naturaleza, sino que lastimosamente una serie de situaciones, circunstancias de índole político han llevado a que la violencia, en vez de erradicarse, se haya posicionado más, se haya reciclado, como dicen algunos autores, con lo que ha pasado lastimosamente aún hoy y después de muchos procesos de paz, que la violencia en vez de desaparecer o menguar se recicla y se transforma. Pareciera que estuviéramos viviendo una metamorfosis, pues como la que cuenta Kafka de Gregorio Samsa. En esa medida, pues el conflicto nos ha dejado una gran cantidad de variables y por solo mencionar tres, pues nos ha dejado variables de acciones recurrentes de distinta índole, desde la muerte violenta, la desaparición forzada, el secuestro, la tortura. Ustedes podrían pues rastrear todas esas categorías y mirar incluso la cantidad de personas que han sufrido eso. Nos ha dejado también otra variable, una variable que a veces no se le presta mucha atención y es un daño al territorio. Nuestras comunidades y hermanos mayores, digo yo, indígenas y también incluso de alguna manera los afro, nos han enseñado eso. También tenemos que reconciliarnos con la tierra después de este conflicto. A la tierra también hay que pedirle perdón y los territorios también han sido maltratados y abusados. Incluso, todos ustedes lo saben mejor que yo, los ríos de nuestro país, en vez de ser ríos, se han convertido también en cementerios. Y en una tercera medida, pues ha generado un impacto también muy fuerte en lo emocional. Yo creo que una de las grandes situaciones que debemos estar abocados a responder a ella es cuál va a ser la afectación psicosocial, cuál ha sido la afectación psicosocial de un conflicto como el que nosotros hemos vivido, que obviamente es muy fuerte, pero que la gente cree que eso no afecta psicosocialmente a una comunidad, a un pueblo, a un individuo, y en realidad sí. Entonces, esa primera categoría del conflicto nos lleva a nosotros a entendernos como un país conflictivo, donde lastimosamente el conflicto no se ha resuelto de la mejor manera, sino que se ha resuelto de manera violenta. Y ahí viene, digamos, una categoría conectada a esto y es que tratando de que ese tipo de conflictos que venían del siglo XIX, que transitaron por los años 20 en famosas masacres como las bananeras, que transitaron hacia la famosa violencia de los años 40 y 50, enfrentando a liberales, a conservadores, a guerrillas liberales, a comunistas, a chulavitas, a pájaros y a todos los actores que hemos tenido hasta el día de hoy, variedad de guerrillas y paramilitares y hoy por hoy ordenamientos pues territoriales como las Bacrino, los combos, pues lo que han generado es que no hayamos podido resolver de una manera completa el problema. Y eso también tiene que ver porque en algunas ocasiones
desde el centralismo que hemos vivido, pues se cree que se resuelve el problema desde un centro y no se acude a los territorios. Eh, en esa medida, obviamente los gobiernos nacionales desde los años 80 para acá, aunque en los años 50 se trató de hacer procesos de transición donde se desmovilizaron, en Colombia no se habló de un proceso de paz, al menos sentados en una mesa para dialogar y reconociendo al contrincante y viéndose frente a un adversario político, sino hasta los años 80 con el presidente Belisario Betancur, quien convocó a los diálogos de paz de Casa Verde y de ahí en adelante se dio una gran cantidad de diálogos, algunos nacionales, otros más con grupos locales. Recordarán ustedes que en ese diálogo de Casa Verde, pues finalmente, a pesar de que fracasó en principio, a finales de los 80 se logró desmovilizar una serie de guerrillas como fue el M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame. No se logró un acuerdo en ese momento con la guerrilla de las FARC ni con el ELN y el conflicto con ellos continuó. Entrados ya los años 90, se trató durante el famoso diálogo con la coordinadora guerrillera, no se logró. También finales de los 90 se trató de hacer un diálogo en el Caguán, ya todos sabemos cuáles fueron las consecuencias. Después se trató de hacer un proceso de desmovilización y se hizo con los entonces grupos paramilitares que en 2002 generó la Ley de Justicia y Paz y posteriormente se vinieron algunos otros acuerdos particulares, específicamente el último que tuvimos de La Habana, y ahora se habla de la apertura nuevamente de los diálogos con el ELN. Pero ¿por qué menciono todo eso? Porque obviamente concatenado y pegado al tema del conflicto, pues tiene que estar el asunto de los diálogos. Y aquí, digamos, aquí se podrían decir muchas cosas, pero yo simplemente quiero mencionar tres para entender una cosa. Miren esto. Cuando se iniciaron los diálogos de paz de La Habana, había un problema muy particular, y no solo los de La Habana, uno podría rastrear eso en los otros diálogos, que pareciera que los gobiernos de turno llegaban a una mesa a la que habían convocado diciendo o pensando o creyendo o generando un ambiente donde eso se veía que el contrincante estaba derrotado. Más allá de las posiciones políticas de que usted y yo podamos creer que sí estaba derrotado o no estaba derrotado, pues se había convocado a una mesa, ¿cierto? Si usted va a entrar en un diálogo en su casa con su familia por algún conflicto y usted llega diciendo yo tengo la razón, así lo vaya a escuchar a usted, pero finalmente se va a poner mi decisión, pues obviamente eso no va a generar ningún diálogo. Ese fue uno de los grandes problemas en muchos de los diálogos. Segundo, un problema que se tuvo en muchos diálogos y que, bueno, yo podría decir que en los últimos, al menos en el último, se trató de subsanar, que fue que no se tenía en cuenta a ciertos actores del conflicto, por ejemplo, y no solamente actores, sino también a las víctimas. Por ejemplo, las víctimas no entraban en ninguna parte, no tenían ningún papel protagónico, no se les preguntaba nada, y algunos actores también que actuaron en algunas ocasiones como victimarios y en otras ocasiones también fueron víctimas, como las Fuerzas Armadas. Enhorabuena, por ejemplo, que el último diálogo de paz, a pesar de todas sus dificultades, también tuvo eso, porque en los conflictos hay una gran cantidad de actores y hay unas víctimas, y esto tiene que tener, digamos, una cohesión para que las voces de todos se escuchen, porque en realidad ese es una de los deseos de la paz querida. Uno de los deseos de la paz querida es que las voces puedan tener eco y que las voces que no se habían escuchado finalmente se puedan escuchar. Y hay un tercer elemento en todo esto, y es que particularmente esos procesos, muchos de ellos fracturados, algunos con logros que hoy tratamos de mantener, nos llevan a un tercer momento marcado por varias categorías, ¿cierto? Y las voy a mencionar de una vez, pero son cinco, pero diré de cada una de ellas algo, porque me parece que son fundamentales para ir al colofón de lo que será pues esta charla. Las categorías son la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Esto es muy particular porque, miren, antes del año 2002 en Colombia de eso no se hablaba, pues de la memoria, sí, aquí había movimientos que buscaban hacer memoria, reivindicar los derechos de las víctimas, pero no se les prestaba atención. Pero ojo, no solo aquí, en América Latina también. Y entonces los años 70 y 80 fueron digamos, un ejemplo en muchos países del mundo que empezaron a dar unas pistas para lo que había que hacer en una época de posguerra, donde en muchos de los países del mundo que habían sufrido situaciones como la Segunda Guerra Mundial, se volvía a hablar de una cosa que había sido tabú, ¿cierto? En Alemania, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial no se volvió a hablar del nazismo, no se podía tocar eso, hablar de Hitler y hablar de la sociedad nazi era un pecado, nadie quería hablar de eso.
hasta que llegaron a los años 80 y dijeron, pero ¿qué es esto? O sea, es hora de poner esto en un debate. Y obviamente cuando eso llegó a las escuelas, cuando eso llegó a las universidades, cuando la gente habló de eso, pues iba a generar un debate. Pero si es una sociedad que democráticamente ha entendido lo que pasó, que críticamente lee lo que pasó y que piensa que lo que hay que hacer es que eso no se vuelva a repetir, pues obviamente esas transiciones van a ser más adecuadas. Y si es una sociedad que niega lo que pasó, que se niega a aceptar lo que se está viendo, lo que es evidente, pues obviamente continuará reciclando un conflicto, una guerra y continuará reciclando una idea de que el otro es un enemigo al que hay que erradicar o eliminar. En esa medida, en el año 2002, en la Ley de Justicia y Paz, que a pesar de sus desaciertos, tuvo algunos aciertos, por primera vez se escucha hablar de esto, de verdad, de justicia, reparación y no repetición, y se crea el Centro Nacional de Reparación y Reconciliación, que es como una especie de previo a lo que sería posteriormente el Centro Nacional de Memoria. Y empieza a darse una idea de que los actores del conflicto, pues no solamente se desmovilicen y digan, bueno, yo ya no quiero seguir en la guerra, entonces venga, apóyeme, hágame un proceso y listo, sino que estos actores pues van a tener que responder no solamente de manera jurídica, sino también ante la sociedad. Y una respuesta que me parece a mí bastante interesante, porque es que se empiezan a hacer trabajos también entre víctimas y victimarios, conversaciones, reconocimiento de acciones, ¿sí? Para que de alguna manera también se reconozca quién ha sido el responsable y quién ha sido el dañado o la víctima, y en eso empieza a pulular un tema que es la verdad, ¿cierto? Incluso pues como exigencia jurídica, recordarán ustedes a los extintos paramilitares, a los que se desmovilizaron en aquella época, pues les decían, si usted no cumple con la verdad, si usted dice mentiras, si no se engaña y no repara a las víctimas, pues será extraditado y no tendrá ningún beneficio en la justicia colombiana, como pasó con 8 de los paramilitares que en 2008 el entonces gobierno de Álvaro Uribe extraditó de inmediato acusándolos de no cumplir con la verdad. Ahí hay un debate pues muy complejo, hay opiniones encontradas, no voy a entrar yo ahora al menos en este momento en este debate, si alguien al final lo quiere plantear, pues con mucho gusto yo le daré mi opinión. Pero empieza a darse un ejercicio y empiezan a aparecer unas instituciones. Y ahí quiero hacer énfasis, porque las instituciones son importantes siempre y cuando entiendan los contextos y las cosas que están pasando, porque las instituciones a veces actúan desde el pináculo, desde arriba de una pirámide, sin entender las cosas que están pasando. Y aquí tal vez vaya a plantear una parte de una conclusión final que voy a dar al final de la intervención, y es que no es que las instituciones no lleguen, puede ser que el Estado no llega, como muchos han dicho, el Estado no ha estado, el Estado ha estado ausente, pero es curioso porque en realidad a veces el Estado sí llega, pero llega es con una infraestructura legal que no tiene operatividad en los territorios. Entonces a usted le mandan una norma, sí, aquí la ley de víctimas, que nosotros la creamos, sí, pero bueno, ¿cómo opera esa ley de víctimas en un territorio? No es lo mismo que opere en un territorio indígena, que opere en un territorio afro, que opere en un territorio campesino o a que opere en la ciudad, como por ejemplo quienes son los garantes de que esos procesos de víctimas se lleven a cabo y se puedan hacer un desarrollo, no son simplemente con aquellos como encontramos funcionarios, pero también víctimas, encontramos funcionarios diciéndole a la gente, no, pues no se preocupe, si le pagan el muerto o si le pagan el daño que le cometieron, pues ya no joda más, pues perdón por la expresión, pero así suena, u otras víctimas que llegan diciendo, no, pues a mí págueme el muerto y págueme y ya, y listo. Y entonces se pierden unos, digamos, contextos y se pierden unos enfoques que son fundamentales, como aquel que decía del enfoque psicosocial, porque no hay un conocimiento del territorio. Entonces, en esa ley del 2002 empieza a haber verdad, se empieza a hablar de justicia para que estas personas paguen unas penas alternativas, porque en esa ley había procesos de justicia transicional. Obviamente, pues un tipo como el alemán, después de todo lo que había cometido, se desmoviliza, pues obviamente cualquiera de nosotros aquí, si fuera un juez penal o un abogado penal, obviamente diría que el tipo tendría que pasar como mínimo 80 años en la cárcel. Terminó pagando 8, hoy está libre y está haciendo una serie de procesos en el Urabá antioqueño, en Necoclí, y cualquiera podrá decir, pues eso es impunidad. Otros dirán, no, hizo su proceso. Y bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer algunos de esos procesos, pues damos cierta fe de que la cosa funcionó con algunas personas, no con todos. Entonces, la justicia también empieza a enseñarnos que hay otras maneras
empieza a pensarse que hay que reparar a las víctimas, como les decía, pero no una reparación solo monetaria, sino también una reparación simbólica, una reparación que permita que las víctimas también se sientan otra vez reconocidas, congraciadas, que su voz sea aceptada. Y esto es muy importante y también lo menciono ya de una vez, porque de pronto me pasa a decirlo al final, hasta este proceso que pasó hubo una reparación muy interesante hacia las víctimas porque yo quiero que quede también aquí uno de los elementos puntuales y es que la paz querida incluye, incorpora a las víctimas, pero las víctimas no pueden ser sujetos de conmiseración, no solamente porque se revictimizan, sino porque no tienen ningún sentido, porque qué pecado de mí que soy víctima, no, las víctimas tienen que ser sujetos políticos en este país y eso es muy importante y por ende hay que aplaudir, o al menos yo lo hago, que después de haber sido tumbadas en este proceso legislativo del año 2022 en el que estamos, se hayan aceptado las curules especiales de paz. 16 curules que representan a más de 180 municipios de Colombia y donde fueron elegidas y elegidos personas de los territorios y víctimas del conflicto en alguna medida, al menos reconocidos por la ley. Obviamente hay algunas curules por ahí un poco cuestionadas, pero más allá de eso, creo que es un logro de las víctimas como agente político. Entiéndanme cuando digo agente político, no quiero decir agente politiquero, no quiero decir agente partidista, es agente político. Usted y yo, usted que me está escuchando allá y yo que estoy hablando aquí, ambos somos agentes políticos, porque vivimos en sociedad. Ya lo decía Aristóteles, somos un animal político, ¿cierto? Porque la gente cree que lo político se reduce a lo electoral o a lo partidista, y no es así. Entonces, esas reparaciones que van de lo simbólico, lo político, el reconocimiento, vienen a jugar un papel muy importante. Y el otro concepto, que es la memoria, es fundamental porque ahí es donde empezamos a reconocer la importancia de las voces que habían sido silenciadas, voces subterráneas. Por ejemplo, en la Alemania de posguerra, los rusos, en ese caso en ese momento soviéticos, llegan a la Alemania, llegan a Berlín a liberar, ese era el término, a liberar a Alemania de los nazis. Y obviamente, pues expulsan a los nazis, como todos sabrán la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler y su corte principal se suicida, etcétera. Y las que van a sufrir las consecuencias en ese momento son las mujeres alemanas. De eso no se habló, porque de eso se silenció. ¿Y cómo sufrieron las mujeres alemanas? Sufrieron la violencia sexual sistemática. Mujeres que fueron violadas 3, 4, 5 veces por soldados soviéticos y por otros soldados de otras partes, pero los soviéticos fueron los principales responsables de ese daño. Eso no se habló. Y eso no se dijo y eso no se contó. En los años 80 empezamos a escuchar sobre eso, sobre ese tema y la gente lo negaba. No, eso fue mentira, es como lo iban a hacer eso los soviéticos, no, eso es la locura. Hasta que se empezaron a reconocer los testimonios, a encontrar ese tipo de cosas. Y entonces las víctimas de una cosa tan atroz como la violencia sexual empezaron a decir, sí, esto pasó. Y se recopilaron un montón de trabajos alrededor de eso. Hay un montón de libros hoy por hoy que cuentan todo lo que eso significó. Entonces, ¿cuál era el objetivo? No solamente reconocer el daño, repararlo si era posible, pero evitar que eso se repitiera, y esa es la no repetición. Pero ahí viene el asunto con el tema de la memoria, y en la memoria uno tiene que tener unos elementos, digamos, yo creo que muy importantes, porque con la memoria se logran tres cosas, o dos especialmente. La primera es saber que no existe la memoria, ¿no? Existen las memorias, son muchas memorias alrededor de eso, y son tanto la de las víctimas como la de los victimarios que se deben escuchar, cotejar, analizar y en alguna medida poder concluir, ¿cierto? Es muy importante el testimonio, yo creo que el testimonio es fundamental, sobre todo porque no solo aporta jurídicamente, sino que puede aportar incluso emocionalmente para sanar una situación, para dar verdad a una persona que simplemente, digo simplemente, pero es un término muy, el peor que acabo de escoger, una persona que quiere encontrar los restos de su hijo o su hija o su ser querido y enterrarlo, así sea eso, y ya, y ese testimonio, esa verdad que da alguien que sabe o que fue responsable, pues de alguna manera cambia también la realidad de esa víctima. Y por eso ese asunto de la memoria y el testimonio es fundamental. Tras la Segunda Guerra Mundial, yo voy mucho a la Segunda Guerra Mundial porque, al menos en esta parte, porque es que es desde ahí donde se empieza a tejer toda esta discusión. En España había un tipo que se conocía como de apellido Manco. El tipo durante mucho tiempo
dijo que él había sido un sobreviviente español de los campos de concentración y pasó por Europa durante una gran cantidad de tiempo diciendo que él había sido sobreviviente y se convirtió en una víctima, entonces lo llevaban a los colegios, a las universidades, el tipo daba discursos. Bueno, el rollo es que después de un tiempo un historiador llamado Benito Bermejo lo descubrió y se dio cuenta que era un impostor, que era un impostor, que era falso, que él había vivido eso. Pero lo más llamativo de todo es que años después hay un libro que les recomiendo mucho, se llama así, Javier Cercas, el escritor, el libro se llama El Impostor, y en El Impostor que encontramos que cuando desenmascaran a este señor, a él le preguntan que por qué mintió, pues que por qué decía que era sobreviviente sin haberlo sido, y él responde de una manera que dejó descolocado a todo el mundo porque él dijo, "Ah, yo no mentí para dañar a nadie. Mi intención no era mentir para dañar a nadie. Mi intención era que todo lo que yo estaba haciendo y que logré hacer sirviera para que la gente se diera cuenta de que eso sí pasó, de que mucha gente sufrió y de que eso no puede volver a pasar". Entonces, obviamente es una discusión, hizo bien, hizo mal, hizo un daño moral, en realidad no, porque alrededor de eso se teje esa historia entonces de lo que es la memoria y de cómo entonces también nos puede servir para sanar. Y viene el planteamiento segundo de la memoria después del testimonio sobre qué tipo de memoria queremos nosotros construir para una sociedad futura, no solo en Colombia, sino en muchos países se ha preguntado esto, ¿cierto? ¿Queremos construir una memoria vengativa o una memoria ejemplar? ¿A qué me refiero con eso? Un escritor búlgaro llamado, bueno, su apellido es Todorov, Svensson Todorov, no sé pronunciar búlgaro, eh, escribió un texto muy interesante sobre la memoria y en su trabajo también sobre el olvido y otros temas, en ese trabajo Todorov se preguntaba cómo ven el pasado las sociedades, cómo lo quieren narrar, cómo quieren mostrar esa narrativa a las nuevas generaciones. Y entonces él encontraba que había muchas formas, pero él hablaba de dos que a mí me llaman la atención y son las que quiero traer hoy aquí a colación. Él decía, algunas sociedades quieren vivir en una memoria literal. ¿Qué es una memoria literal? Esa memoria que cada aniversario recuerda, que cada vez mete el dedo en la llaga, que no puede superar la situación, que se martiriza por lo que sucedió y que lastimosamente como memoria literal no supera el asunto y está esperando la venganza. Y a veces la venganza de la peor manera. No es una venganza que pues, diríamos jurídica, pero a veces la gente está pensando es en la venganza de la venganza, lo que todos entendemos por la venganza. Entonces, Todorov dice que de esa manera las sociedades no se pueden transformar o no pueden llegar, digamos, a unos escenarios de paz medianamente tranquilos, porque si va a haber venganza, pues la retaliación va a continuar y la guerra se va a reciclar. Eh, entonces él dice, ¿qué es lo que tenemos que tratar de lograr? Llegar a una memoria ejemplar, una memoria en la que la sociedad entienda, lea, comprenda lo que pasó, no lo niegue, lo reconozca, no lo olvide, pero que tenga la capacidad de entender que eso tiene que ser superado paulatinamente, no digo yo de golpe, porque no le voy a decir yo a una víctima aquí, no, ya no más, supere su caso, no. Es un proceso paulatino, pero como sociedad podemos empezar a pensar que el gran valor de la memoria ejemplar es que las nuevas generaciones que conozcan eso se digan a sí mismas, esto no puede volver a pasar. Esto no puede volver a pasar. Y lo repito, esto no puede volver a pasar. Y es por eso que encuentra uno que muchos informes de las comisiones de la verdad de América Latina y de Centroamérica, como Guatemala y Argentina, escriben sus informes después de hechos traumáticos, unos una guerra civil como la que vivió Guatemala de 36 años y otros una dictadura militar como la que vivió Argentina entre los 70 y los 80, escriben su informe y el informe tiene por título Nunca más. Así se llama, es un imperativo, nunca más, que nunca más vuelva a pasar eso. Y en esa medida entonces esos informes llegan a los centros educativos, se enseñan, se muestra lo que pasa, no para ideologizar a la gente, sino para decirle a la gente en el futuro, señores, señoras, señoritos, señoritas, esto no puede volver a pasar. No puede ser posible que en un país democrático desaparezcan a más de 9.000 personas como pasó en Argentina. No puede ser posible que en un país que aspire a una paz querida, a una sociedad al menos en convivencia, se asesinen a más de 1.770 indígenas Ixilmaya, como sucedió en Guatemala. Eso no puede volver a pasar. Entonces es una alerta, es una alarma para que eso no vuelva a suceder. Y es ahí donde la memoria juega un papel ejemplar. Esa es la clave de la memoria ejemplar.
que evita esa memoria literal vengativa, y aquí es una memoria pedagógica que enseña y busca que las nuevas generaciones no vuelvan a repetir los errores que cometimos las generaciones pasadas. En esa medida es muy importante lo que está sucediendo no solo en Colombia, sino que ha sucedido también en América Latina y en muchas partes del mundo. Las comisiones de la verdad no son un invento como muchos quisieron hacer creer aquí a la gente. Cuando se habló de que en Colombia iba a haber una comisión de la verdad, aquí salieron algunos a decir que eso lo habían inventado ellos, que eso lo habían inventado no sé dónde. Entonces había que salir a decirles, señores, señoritas, señoras, hombre, eso es un tema que viene de vieja data. Tal vez los primeros países que hicieron comisiones de la verdad fueron los países que sufrieron la Segunda Guerra Mundial. Después empezaron a aparecer comisiones al menos de investigación en países como España después del franquismo, pero empezaron a aparecer comisiones en los 90, sobre todo en países como Sudáfrica, después de haber vivido una situación como el apartheid, donde la iglesia tuvo un papel muy importante. Desmond Tutu con la iglesia anglicana y Nelson Mandela hicieron un papel supremamente importante con una comisión para la reconciliación, que eso era fundamental. No era una comisión para vengarse de los responsables, sino una comisión para reconciliarse. Y por eso hablaron de volver a tejer los lazos que estaban destruidos. Y en esa medida, las comisiones de la verdad se fueron regando por todo el mundo y aparecen comisiones de la verdad en El Salvador, en Guatemala, en Perú, en Argentina, en Chile, en muchos países. Hay una profesora que se llama Patricia Heinet, para quienes quieran conocer el asunto. Ella tiene un libro dedicado a hacer un análisis de las comisiones de la verdad y a mostrar en cada país qué pasó. Obviamente todas las comisiones son distintas, todas tienen contextos distintos, todas van a investigar procesos distintos. No podemos comparar lo que investigó la comisión del Perú, que hizo un trabajo de 20 años, a la que investigó la de acá, que hizo un trabajo que va contando desde el año 58 hasta el 2015 con un contexto previo. Obviamente no es lo mismo que lo que hizo la de El Salvador, que fue una investigación a partir de una guerra civil que se dio por 12 años, del 80 a 1992. Entonces, eso hay que entenderlo, pero es muy importante, como anunciaba ahorita la compañera Judy que me presentaba, pues yo edité aquí y escribí el prólogo de un libro que sacamos que se llama Voces por la Verdad. Ustedes lo pueden encontrar en la web si lo quieren descargar, donde lo que hicimos fue tratar de entender cómo habían funcionado las otras comisiones del mundo para mirar qué podíamos nosotros aprender, qué podíamos sacar de allá, qué errores no podíamos cometer. Y eso es pues bastante interesante. Ese es un trabajo que yo realicé en la universidad y creo que es un trabajo que vale la pena mirar, no porque yo lo haya hecho, pero sí porque creo que los compañeros que estuvieron ahí en ese proceso conmigo hicieron un trabajo, creo que vale la pena revisar. Y ahí entonces aparece otra vez ese fenómeno de la búsqueda de la verdad, obviamente también la búsqueda de la justicia, y por eso la justicia transicional. Pero ojo, cierro esa otra categoría de todo esto de la memoria y nos lleva a la Comisión de la Verdad diciendo lo siguiente. La gente se preocupa. A mí hace 20 días antes de que entregaran el informe de la Comisión de la Verdad, me llamaron a preguntarme de una emisora lo siguiente, me llaman a decir, mire, profesor, lo que pasa es que nos acabamos de enterar que el comisionado de la verdad que representaba a los militares dentro de la Comisión de la Verdad va a renunciar. Entonces eso quiere decir, me decía el periodista, eso, perdón, eso quiere decir entonces que la comisión nos va a mentir. Yo le dije, señor periodista, ¿usted de dónde saca esa idea? De que, porque si uno renuncia, entonces la comisión está mintiendo. No, pero es que es muy raro y es el presidente. Entonces yo le respondo, yo le digo, bueno, y si a usted, por ejemplo, en su emisora le renuncia a un periodista y después, entonces yo salgo a decir que es que usted lo maltrata, porque usted es el director de la emisora, o que usted es muy mal periodista y dirige muy mal la emisora porque se renunció a un periodista. No, la comparación no va a caso. Y sí, va a caso. Pero vamos a otro caso, es que yo no entiendo por qué le tienen tanto miedo a que alguien difiera. Es que eso es lo interesante de la academia. ¿Para qué estamos en esto entonces? Si no es para discutir con altura, obviamente. Y en esas discusiones está la riqueza. Hombre, perdón por lo que voy a decir, pero lo tengo que decir porque ya lo he dicho en otros escenarios en estos días. A mí que nadie me venga con el cuento de decirme que ya se leyó el informe de la Comisión de la Verdad. El informe completo tiene aproximadamente 10.000 páginas. Nadie, estoy seguro que nadie en este momento, después de un mes que ha pasado, se ha leído ese informe. Es mentira si alguien dice eso, pues. O sea, me lo tendría que comprobar de una manera pues muy expedita. Yo en este momento solamente estoy leyendo dos de los informes y uno solo de ellos tiene casi 1.000 páginas, que es el que están las recomendaciones y es donde están los hechos más
digamos, representativos del conflicto. Y hay por cada hecho victimizante hay un informe, y que si usted lo suma, dan alrededor de 10.000 páginas. Entonces yo no sé cómo muchos se llenan la boca en las emisoras, alardean diciendo que ya leyeron el informe. Obviamente eso no es cierto, pero volvamos al caso que estoy poniendo. Insisto, no hay que tenerle miedo a la crítica, es que eso es lo que enriquece. Miren, en el Perú pasó algo muy similar. Los militares dijeron que no estaban de acuerdo con el informe. ¿Y qué hicieron? Fueron y construyeron su informe. Estaban en todo su derecho, en todo su derecho. El padre Francisco de Rúa hace 2 semanas recibió integrantes de grupos de víctimas que decían: padre, nos sentimos defraudados porque nuestra voz no fue tenida en cuenta en el informe. Entonces el padre se reunió con ellos para ver qué había pasado, ¿cierto? Porque claro, obviamente un conflicto con tantos años, con tantas aristas, era muy difícil tener en cuenta todo, pero lo que se hizo a mi modo de ver muy personal, y tengo cómo defender algunos de los aspectos, lo aplaudo, ¿cierto? Entonces, porque eso también es una búsqueda de la paz querida. Esos son insumos para lo que llamaríamos la paz querida. Entonces, insisto, no hay que tenerle miedo al debate. Hay que abrir esas posibilidades. Y yo soy uno de los primeros. Yo conozco al mayor Ospina, que se retiró de la Comisión de la Verdad. Hablé con él y le dije: mayor, quisiera conocer no solamente sus apreciaciones, si a usted le parece bien, sino también quisiera conocer los informes que usted va a entregar, que usted sostiene van a refutar lo que dice la Comisión de la Verdad. Maravilloso eso, porque es que para eso es el debate, para eso es el ejercicio de investigación, porque si fuéramos a tener simplemente un ejercicio de una autoridad y de una voz, y esto es lo que dijeron la verdad, pues vamos a volver a lo que pasaba antes, ¿cierto? Que cuando se acababan los conflictos, ¿quiénes contaban la historia? Pues los vencedores, y las personas vencidas no tenían la posibilidad de contar al menos su versión, y no se podía cotejar y no se podía decir nada. Entonces, frente a eso, pues a mí me parece que es muy importante que entre el disenso, que entre la diferencia y que entre el debate en esa medida. Dicho eso, pues yo quiero redondear y hacer un colofón a partir de 3 ideas finales con las que quiero, digamos, juntar todo esto, y tal vez sacar una conclusión de lo que yo podría decir. Son algunas de las características de lo que sería, pues, lo podríamos llamar así, la paz querida. Eh, una de esas primeras características que yo creo que invita y construye ese concepto de la paz querida, o la paz es deseada, es el concepto de lo territorial. Eh, a mí me parece fundamental eso, porque de hecho las paces, hay una escritora y ex integrante de un grupo académico muy interesante aquí, Vera Grave, que también durante su época fue militante del M19. Ella tiene un concepto que a mí me llama la atención, no es de ella de hecho, es de un escritor norteamericano, Lederach, que habla de las paces. Entonces no suena paces, sí, eso suena como raro, pero es que es en plural. ¿Por qué? Porque muy bonito que se hable de la paz a nivel global, pero es que en realidad eso es una utopía. Entonces, lo que tenemos que mirar aquí es las paces territoriales, ¿sí? ¿Cómo pensamos hacer la paz territorial en Antioquia, en el Arauca, en el Urabá antioqueño, en Valledupar, etcétera? ¿Por qué? Porque es que son los contextos los que hay que leer. O sea, eso no se hace con un decreto. No, desmovilice a todo el mundo y ya todo el mundo muy bien. No, que nadie, que se digan que olviden la droga, que no sé qué, que no hagan esto. Obviamente, pues esos no son los mandamientos de Moisés. Entonces habrá que analizar eso por contexto. Y por eso será muy importante que el nuevo gobierno, ojalá, piense eso. Ya desde los gobiernos anteriores se han creado cosas como los PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Eso es fundamental, porque de alguna manera es pensar eso. Yo no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, al día de hoy en Colombia la Constitución prohíbe que los mandatarios regionales, digamos alcaldes o gobernadores, se inmiscuyan en una posible negociación con actores armados dentro de un territorio, porque eso les causaría una causa penal que los podría llevar a la cárcel. Aquí el gobernador de Antioquia, el ex gobernador de Antioquia, uno de los tantos, está embalado por eso. Y yo no sé si lo hizo por buena fe o tenía algún vínculo, no me atrevería yo a decir nada de eso, pero ¿qué pasa en esos casos? Ahí es donde uno piensa que hay que descentralizar más el país. Y si se descentraliza, no es simplemente para descentralizar para negocios, se descentraliza también para que las autoridades locales puedan tener un diálogo con el gobierno central para poder hacer negociaciones locales. Eso ya ha funcionado aquí, que no nos vengan a decir que no. Aquí en Medellín en los años 90 se logró con las milicias populares, con un permiso del gobierno, obviamente, pero se logró. Entonces,
el primer elemento que considero yo es que el ejercicio está pensado desde lo territorial. No hablaremos nunca de paz querida si no pensamos la paz como un ejercicio territorial, como un ejercicio local. Y sumado a eso, como un ejercicio donde desde lo territorial se vuelvan a tejer los lazos de confianza. En Sudáfrica, cuando se terminó la Comisión de la Verdad, hubo juicios, hubo un montón de cosas. Sudáfrica, pues, es un país muy distinto. No me estoy refiriendo, pues, a ciudades como Pretoria, ni mucho menos Johannesburgo, que son ya ciudades más industrializadas, sino a territorios más alejados, a la periferia, que todavía viven bajo la modalidad de pueblos, clanes, grupos, no diría tribales, pero sí al menos muy pequeños, en donde hay una comunidad que en un momento dado pudo haber expulsado a alguien o alguien se pudo haber autoexpulsado por convertirse en un actor del conflicto, y que una de las cosas que buscó la comisión fue que las comunidades los volvieran a aceptar, que los volvieran a reconocer, que les volvieran a dar un valor, eso sí, volviendo a tejer los lazos. Porque si hoy pudiéramos dejar, o al menos yo quisiera dejarles muchas, pero entre algunas de las definiciones que a mí cuando me preguntan qué es la paz, yo la defino como como una entidad o como un fenómeno que debe ser territorial, pero que tiene que tener como centro el volver a tejer los lazos de confianza, ¿cierto? Porque en realidad eso es lo más importante. Si usted teje otra vez los lazos de confianza dentro de la comunidad, pues trata de evitar que esos lazos se rompan y volvamos a tener un conflicto. Obviamente habrá conflictos, pero habrá que buscar las formas de resolverlos, no de manera violenta y de manera excluyente, sino de otras maneras. Entonces, de lo territorial a generar lazos de confianza, digamos, ese es un punto, un paso hacia el modelo de la paz querida, esos lazos de confianza que lleven a generar una memoria literal, perdón, una memoria ejemplar que permita a las nuevas generaciones entender que eso que pasó no se puede volver a repetir. Y ahí jugaría yo con un tema muy importante, y es el papel que cumplen las instituciones. ¿Por qué? Porque resulta que no es simplemente el Estado el que es responsable de eso. Ah, no, que haga eso los políticos, que haga eso el presidente de la República, que hagan eso los ministros. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver. Y aquí pues no voy a usar el cliché de que todos hacemos la paz, que yo la hago con mi granito de arena. Eso suena muy bonito, pues en realidad quien piense así yo respeto y lo felicito y ojalá siga haciendo su paz en su casa. Pero yo creo que las instituciones tienen un papel muy importante. Todos nosotros, directa o indirectamente, yo creo que directamente pertenecemos a alguna institución, y esas instituciones deben también hacerse responsables de eso. Yo voy a colocar dos ejemplos, pero antes de colocar esos dos ejemplos, yo quiero traer aquí a colación algo que fue muy interesante a mi modo de ver. Cuando se hizo el Concilio Vaticano II, entre muchas cosas de la Iglesia, ese concilio, la Iglesia se escribió una constitución, un texto que se llamaba la Gaudium et Spes. Ese texto fue muy importante para América Latina porque sirvió como documento principal para entender la región. Los obispos en 1968, reunidos aquí en Medellín, se preguntaban, ¿qué nos quiere decir la Gaudium et Spes? ¿Qué es lo que la Gaudium et Spes nos dice a nosotros como latinoamericanos? Y decía una cosa muy interesante, entre muchas otras cosas. ¿Qué decía la Gaudium et Spes? Iglesia, tenéis que pensar en tres cosas, tres verbos: ver, juzgar y actuar. Obviamente eso generó muchas interpretaciones y más en esa época, pero yo quiero traer a colación esos tres verbos que fueron la metodología o al menos los verbos metodológicos que se propusieron en el Gaudium et Spes y que se leyeron aquí. Obviamente uno tiene que ver lo que está pasando, juzgarlo no en términos si está bueno o malo, sino hacer un análisis de por qué pasa eso y actuar frente a eso. Y ese es el papel de las instituciones. Entonces, por ejemplo, instituciones tan importantes en América Latina y en países como el nuestro, como la Iglesia Católica. Obviamente la Iglesia ha tenido papeles fundamentales en eso. Lastimosamente en algunos momentos ha operado de la manera distinta y también ha sido causal de la violencia, pero otros momentos también ha sido puente para la paz. En Guatemala fue la iglesia la que presionó, y al gobierno no querer hacer el informe fue la misma iglesia la que hizo el informe. Eso le costó la vida a Monseñor Juan Gerardi. Lo mataron después de haber entregado un informe de toda la violencia que habían cometido los actores armados, incluidos el Estado, contra las comunidades indígenas. ¿Qué le causó la vida? ¿Qué le costó la vida a Monseñor Romero en 1980 en El Salvador, que lo asesinaron mientras daba una Eucaristía? Eso, denunciar eso y pedir
que se pasara por todos estos sedazos que yo acabo de mencionar anteriormente. Entonces la iglesia tiene esa potestad también. Y como es una institución que es reconocida, que es aceptada, aún a pesar de todo, pues quienes sean católicos, quienes no lo seamos o lo que sea, en esa medida, pues las instituciones siguen teniendo un valor y hay que recuperar la legitimidad de esas instituciones y en muchas partes del país y en muchas partes del continente, la institución sigue teniendo una legitimidad y ojalá sirva esa legitimidad para poder generar procesos de transición hacia la paz querida, porque las instituciones también van a entrar ahí. Y creo yo que la otra institución que tiene que cumplir con ese paradigma es la universidad. Eh, no una universidad pensada para conseguir estudiantes simplemente para ganar réditos económicos, porque mientras más se destengamos, más estudiantes tenemos y más dinero se mueve. Obviamente, pues la universidad privada y también la pública tendrán su necesidad, su rédito, y eso será importante. Pero yo sí creo que en este país debíamos empezar a hacer transformaciones. Yo lo he dicho en muchas conferencias, lo he escrito en algunos escenarios y lo he descrito en otros, que si yo tuviera la potestad en este país de tener el poder de tomar una decisión frente a asuntos educativos, yo aplaudo, por ejemplo, que el informe de la Comisión de la Verdad haya llegado a los centros educativos. Me preocupa cómo va a llegar, me preocupa qué se va a hacer para que llegue y cuál va a ser la herramienta y la metodología para llegar. Pero reitero, vuelvo a lo otro para decir esto. Yo soy un convencido y sería un convencido de que en este país todos los estudiantes, todos, absolutamente todos los estudiantes de todas las carreras universitarias, sin importar cuál fuera, hicieran un semestre rural, por lo menos, un semestre rural. Y no me estoy refiriendo a una práctica, porque una práctica no es lo mismo que hacer un semestre rural. Y no es simplemente mandar a un estudiante a un territorio a que haga dos pendejadas, no, es mandar un colectivo, hacer una prueba piloto, generar un proyecto en territorio donde ese impacto que una universidad genere con unas carreras, con algo allí, beneficie no solamente a la comunidad, sino que le cambie la vida a los estudiantes. Yo estoy seguro que si muchos de los estudiantes de nuestros territorios, lo digo por cuestión de conocimiento propio, porque yo lo viví. La primera vez que yo salí de la burbuja llamada Medellín hacia los territorios rurales, hacia el campo, hacia las zonas donde el conflicto ha sido tan duro. Yo he trabajado hace 10 años en Toribío, Cauca, tal vez el municipio más golpeado por la violencia. Cuando yo volví a mi casa, yo ya no podía ser el mismo. Y yo siento que eso puede ser un referente muy importante para que la sociedad colombiana se empiece a transformar y empiece a entender la realidad y ojalá muchos conozcan a esas Antígonas, no por la violencia con la Antígona que empezábamos, sino por la resistencia de muchos de los pueblos. Cierro diciendo que creo que también la paz querida no es la paz ni positiva ni negativa que nos han enseñado los teóricos, que es aquella paz que silencia los fusiles. Eso tiene que ver, pero no, la paz querida es aquella que desde la diferencia e incluso desde los conflictos resiste y busca escenarios de paz. Les agradezco mucho por la atención y quedo atento a cualquier inquietud o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mauricio. Entonces, no sé si hacemos un momento de debate. Quien de pronto quiera participar, bien pueda. ¿Tienen alguna intervención para el profesor Mauricio Montoya? ¿O quieren opinar en algo más? ¿O no están de acuerdo también? Porque no solamente es cierto, sino que también si no están de acuerdo, también lo podemos debatir. En el chat, pues, por ahora no veo preguntas. Bueno, pero yo sí tengo una pregunta, profesor, y es en este informe de la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Que todo pues que salió a la luz y que están todos los medios también y que seguramente nos va a llegar a nosotros en nuestras instituciones. ¿Cuáles son esos errores que usted considera? Porque hay muchas controversias, uno en las noticias escucha que hay muchas controversias en ese informe. Entonces, no sé si cuál cree usted que fue o ha sido uno de los errores que se han presentado dentro del informe de la Comisión de la Verdad. ¿Pero a qué te refieres con errores? Sí, lo que pasa es que se han visto muchas controversias porque ya salen a la luz otros conflictos o otros intereses con las víctimas, ¿cierto? Entonces, no están de acuerdo en sí con ese informe
que salió pues que salió en estos momentos. Entonces no sé cuáles Sí, pueden ser esos errores. eso. Pero yo insisto que no sé a qué te refieres con errores, porque el término errores de pronto es un poco difuso. A ver, yo vuelvo e insisto con algo que decía ahora. O sea, lo primero que hay que hacer es cotejar. Obviamente, es que ese es el ejercicio mínimo que deberíamos hacer. O sea, yo, por ejemplo, no concibo que nosotros simplemente creamos en los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que a veces uno en la universidad escucha a la gente decir, mire, dijeron pues esto es, y uno dice, ¿usted de dónde sacó eso? ¿Dónde está la fuente? Ah, no, eso dijeron esta mañana. ¿Pero dónde lo dijeron? ¿Quién lo dijo? Ujú, ¿Usted ya corroboró eso? ¿Cierto? Porque cosas tan mínimas como esos, frente a un detalle de un libro, por ejemplo, imagínese lo que puede pasar frente a un estigma de una persona. Ah, esta mañana en la emisora dijeron que fulanito era de la guerrilla y lo matan y resulta que fulanito no era de la guerrilla, supongamos, ¿cierto? Entonces, alrededor de eso pasan esas cosas. ujú. Los medios de Obviamente, comunicación. pues obviamente eso también implica una ética de los medios de comunicación y una ética a la hora de cotejar lo que van a decir, ¿cierto? Porque no es simplemente porque yo tengo un micrófono, entonces porque yo tengo un micrófono, entonces yo tengo la verdad. No, ¿cierto? Porque ese es otro de los puntos también en los que hemos estado, digo yo, caminando por donde no es. Bienvenido el debate, para eso está la universidad. ¿Qué hace la universidad? La universidad no tiene que, entre sus objetivos, no tiene el de construir un espíritu crítico. Y al construir un espíritu crítico, entonces, ¿qué es lo que se hace? Mire, yo les planteo, cuando usted me dice eso, para volver a una de las cosas que usted plantea, pero cuando se planteó aquí la Cátedra de la Paz, que se dijo, vamos a hacer la Cátedra de la Paz, la gente no sabía qué era eso. Pero entonces yo llegué una vez a unos profesores y les dije, bueno, yo les propongo una cosa, ¿cómo no va a ser posible entender qué es la Cátedra de la Paz, por ejemplo, desde la biología o de las ciencias naturales? Yo le voy a decir a usted, por ejemplo, profesor de ciencias naturales, explíqueme o explíquenos a todos, usted como experto en eso, qué significa, por ejemplo, la minería a cielo abierto. Explíquenos, ¿cierto? O qué significa, por ejemplo, el fracking. No, explíquenos, tanto lo que es positivo como lo que es negativo y que haya una posibilidad de decidir. Entonces, ante eso, siempre el debate, siempre el disenso y que nos lleve a consensos. Obviamente, el informe, insisto, yo apenas estoy leyendo, llevo alrededor de 500 páginas, no he pasado más, estoy leyendo las recomendaciones y también los hechos que hay. Pues, obviamente hay mucho debate, pero entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando usted escuche un debate de esos en el medio, usted tenga digamos, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, el deseo de ir a buscar qué tan cierto es y qué tan cierto no es. Obviamente hay discusiones alrededor de las cifras. Obviamente algunos dirán, no matamos tantos, no matamos tantos. Obviamente eso es una cosa, pero, por ejemplo, cuando uno va a las audiencias a veces de los victimarios, era muy curioso escuchar a algunos decir, ah, sí, no, nosotros matamos a esa gente porque es que a ellos los habían mandado para matar a otros. No hay como un reconocimiento, sino que había como una justificación. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto, cierto? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que encuentra la Comisión de la Verdad para pensar también por qué no nos hemos podido salir de todas estas violencias es porque a veces la muerte de unos es justificada por otros y no hay reconocimiento, como dicen a veces los argentinos, hágase cargo de lo que usted hizo un daño, hágase cargo. Por eso hay un proceso también de justicia restaurativa y de reparación. Pero entonces, si mi caso es, si yo soy un victimario y mi respuesta es, ah, no, yo lo hice porque a mí me lo hicieron, ahí hay una venganza. Obviamente cosas como esas va encontrando la Comisión de la Verdad, va encontrando como elementos patrones, ¿cierto? Como sistemáticos, esos patrones que han hecho que la violencia se haya mantenido. Entonces, cuando tú dices los errores, yo cambiaría, por ejemplo, el concepto. Yo digo, ¿cuáles son los debates? Ok, Va a haber sí. muchos debates. Pues, digamos, lo digo desde ese planteamiento, porque obviamente los comisionados de la verdad no son ángeles y seguramente cometieron errores, habrá situaciones en el informe con las que uno no está de acuerdo. Bueno, pues yo he encontrado tres cosas, dos de ellas con las que en realidad no estoy totalmente de acuerdo, pero entonces eso es bueno porque entonces uno ya corrobora, coteja, busca otras fuentes y así se permite en esa medida llegar a tener, no digamos la verdad, pero sí un ejercicio. Mire, la filosofía dice una cosa muy bonita, es que la verdad, ¿qué es? La verdad es un constructo simbólico en el que todos aportamos, ¿cierto? Y en el que hay que sanear, hay que pasar un sedazo por ahí, porque por eso es que se hace. Si ustedes van a no sé, el psicólogo, a la terapia, si uno va a terapia, pues obviamente el psicólogo lo escucha a uno y usted le puede estar diciendo mentiras al psicólogo.
Primero se está engañando usted y de pronto el psicólogo lo pilla y se da cuenta y pasa por él, se hace un montón de cosas para poder sacar un diagnóstico, ¿cierto? Eso hace también un investigador. Entonces, en esta medida yo considero, Judy, que el punto es pensar es cuáles son los debates, por qué están esos debates y cuáles son las posiciones frente a esos debates y cómo responder entendiendo el debate en forma, ¿cierto? Es decir, hacer un análisis crítico. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso especial, a ver, de los que plantea la Comisión de la Verdad, el reclutamiento de menores. Es un tema supremamente complejo, ¿cierto? Muy Entonces, por complejo. ejemplo, en el reclutamiento de menores, el informe empieza a hablar de lo que fue un patrón y sobre todo también de lo que eran, por ejemplo, cuotas de los grupos armados para ello, pero también el generar entre los grupos armados una especie en los menores de violencia y de odios hacia los otros. Entonces, hay un montón de patrones, incluso psicológicos, ¿cierto? Que eso se empieza a hablar. Obviamente se va a ver una cuestión, y mira el debate. Entonces, los actores armados de la guerra, por ejemplo, la guerrilla, que es bajo el derecho internacional humanitario, va a decir, ah, no, un momentico, pero es que usted dice aquí que menor de edad es menor de 18, pero es que el derecho internacional humanitario habla de 14. Entonces resulta que él no fue reclutado, dirá el actor armado. Pero aquí hay una jurisprudencia que dice lo contrario. Entonces, ahí hay un debate. Obviamente, ahí vamos a tener un debate. ¿Cómo se zanja eso? Sabiendo que es el derecho internacional humanitario, entendiendo qué es eso y entendiendo cómo lo lee a la luz de Colombia. Miren un caso, vayan ustedes al caso de Ruanda. ¿Qué pasó en Ruanda con el reclutamiento de menores? ¿Sí? Véanse una película como Hotel Ruanda o mírense una película como Diamantes de Sangre, con todo lo que pasó allí y ahí también hay unas lecturas de esos casos. Entonces, debates va a haber por montones, como los ha habido en todos los países que han tenido esta situación. Mira, Judy, te doy uno más, y no de Colombia, sino de Argentina, para que mires esto tan curioso que pasó allí y que hoy es un debate. La sociedad argentina, cuando hizo el informe, hay un grupo que se creó allí que se llama Hijos. Hijos es un grupo donde están vinculados los hijos de los desaparecidos que la junta militar que gobernó durante esos años desapareció. Hoy se habla de Argentina de 30.000, el informe habló de 9.000, que es mucho, pues, que por uno que hayan desaparecido ya es aterrador. En Colombia se hablan más de 160.000 desaparecidos, una cosa aberrante, dantesco. Sí. Entonces, ¿qué pasó en Argentina? En Argentina salieron estos muchachos a reclamar, a pedir, a buscar dónde estaban sus padres, hermanos, familiares, hijos, esposos, en un comité llamado Hijos. Y en un momento dado aparecieron también otra asociación que no se llamaba Hijos, pero se colocó un nombre muy curioso, se llamaba Memoria Completa. Y entonces, ¿quiénes eran esos que hicieron Memoria Completa? Los hijos, esposas, familiares, cercanos a militares que habían sido asesinados por los movimientos guerrilleros y que habían sido víctimas de ellos. Entonces yo les dije, un momentico, hermano, a ver, y es que nosotros no entramos aquí. Entonces, obviamente se generó un debate y eso fue bueno. ¿Por qué? Porque obviamente los otros se reconocieron también. Dijeron, en verdad, pues, hombre, aquí también hay otra víctima. O también, o como hemos entendido y como nos lo han enseñado los testimonios y las cosas que hemos visto. Yo tengo varias entrevistas que he hecho en mis programas a desmovilizados de actores armados. Yo hice una entrevista a un desmovilizado de las autodefensas y al final de la entrevista yo comprendía, es que este muchacho fue víctima, victimario, después revictimizado, y hoy que quiere entrar a una sociedad, lo que le dicen es que nadie quiere ir al frente suyo. Entonces uno dice miércoles. Entonces es eso, esos son los debates, ¿cierto? Ujú. No hay Desde el debate, oportunidades para ellos. desde Les el cierran debate, las eso, oportunidades. desde el debate de las cifras hasta muchas otras, vamos a tener, y yo aplaudo eso, y ojalá en 1 o 2 años que podamos terminar de leer todos esos informes, esos espacios se repitan, ya no solamente para empezar espuriamente a decir qué hay, sino ya después para decir, ve, aquí dice, aquí se dijo, esto que dijeron no es cierto, sí, porque es que ese es el punto, ese es el punto, es como si usted leyera, si yo escribiera su vida, hasta el día de hoy y usted leyera el libro que yo escribí sobre usted, usted obviamente va a decir cosas, ¿cierto? Pero esto no fue así, esto no pasó del todo así. Ujú. Porque no conocemos la realidad del interior, digámoslo así. Es muy difícil, ¿cierto? Entonces empezamos a entrar a juzgar las formas de hacer o de decir las cosas o las acciones en última instancia. Entonces es algo muy, muy complicado. No sé si ya está aquí la doctora María Mercedes, que tenía unas preguntas también y me dijo que no quería pasar por alto, pues, hacer las preguntas. Entonces, pues, no sé si ya se encuentra con Sí, estoy por nosotros. aquí.
Ay, bien Estoy por pueda, aquí. doctora, bien pueda. ¿Cómo está? Yo aprovecho y prendo cámara. Claro Profesor que sí. Mauricio, mil gracias por este espacio. Eh, eh, Tuve que salirme en un momento dado, discúlpeme y de todo el equipo. Sin embargo, usted estaba narrando y diciendo un par de cosas que me llamaron mucho la atención y voy a irme a ir. Uno, que en el proceso de paz, en todo este proceso, perdón, se dio eh, en el trabajo de la memoria hay mucha relación con la narrativa, porque la memoria tiene formas de narrarse. Y usted estaba diciendo es que como hacemos esa narración, puede incidir en la manera como nosotros logramos esa reparación, ¿m? Y esa no repetición. Hace como un mes, estaban presentando parte de todo el informe aquí en Antioquia, ¿m? Y lo hicieron a través del arte. Fue un motivo con el cual yo conversaba tan yo y decía, es tan dura la realidad cuando la leemos y vi algunos testimonios que uno no sabe cómo va a reaccionar uno mismo, porque es tan duro que te desdobla o que también vi cómo puede ser algo alguien tan insolente, alguien tan, que no se, que no genera ninguna situación humana de me conmuevo. ¿Cómo logro que me conmueva el dolor del otro para que a partir de conmoverme me sienta involucrada en esa reparación? Entonces mi pregunta iba en esa importancia de las formas de narración, ¿m? En cómo llegar, porque veo que usted trabaja también radio, que usted también está dado por la literatura y eso no es en vano. Además filósofo, entonces va por mucha esa línea. ¿Cómo podemos, muchos del equipo de las personas que aquí estamos muy ligadas a las bibliotecas de la universidad? ¿Cómo desde las bibliotecas podemos nosotros ayudar y tener un papel mucho más activo, mucho más constructivo en esa memoria ejemplar? ¿Mm? Sí, gracias, doctora. Yo creo que hay varias cositas ahí, varias aristas en relación con lo que usted pregunta y yo voy a mencionar tres o cuatro. Ujú, La primera es que lo que yo en algunos escenarios también he planteado y he dicho también y he escrito por ahí es que lo peor que nos puede pasar es que el informe se quede siendo parte de un anaquel más de una biblioteca. Eso es lo peor. O sea, ahí vamos a tener el más grande error de todos si dejamos el informe siendo simplemente un libro para que la gente lo consulte si lo quiere consultar y que quede como tantos libros pueden quedar en una biblioteca. Entonces, dicho eso, creo que ese informe, como las narrativas lo presentan, los informes tienen que ser traducidos. ujú. En filosofía uno a veces utiliza esas palabras para decirle a los estudiantes. Obviamente hay un autor alemán traducido al español, pero dígame usted eso a mí en español, como diría uno de los niños. Pues, eso tan raro que usted está diciendo, tradúzcame lo que yo lo entienda, ¿cierto? Y Así. muéstremelo de una manera, además, de una manera que no me aburra, ¿cierto? Porque obviamente muchas personas no les interesa sentarse a leer un libro de historia y está en todo su derecho. Obviamente no le interesa sentarse a leer un informe con cifras o con testimonios, están en todo su derecho, pero sí se puede. Entonces, dicho eso, de que hay que traducir esas narrativas que a veces son complejas, así como que uno dice, haga más fácil, más digerible ese conocimiento, que sea más fácil para la gente, tradúzcalo. En esa medida yo pienso que aquí podríamos valernos de una cosa que para mí es muy importante, el teatro. Eh, el teatro yo creo que ha sido muy subvalorado en nuestro país y aquí ha habido unos dramaturgos impresionantes y que han logrado presentar y llevar a partir del arte y también de la literatura, pero me quiero referir específicamente, usted hablaba de las presentaciones artísticas que son muy importantes, pero mire, hay una obra teatral que fue producto, hay dos obras teatrales que fueron producto de dos obras escritas. Una se llama El Monte Calvo, de Jairo Aníbal Niño. Jairo Mm, Aníbal Niño escribió esa obra pensando en las personas que llegaron después de la Guerra de Corea. Colombia fue el ujú. único país que mandó un contingente Pues, con más de 5.000, 1930, creo. Ujú. 1951, Ah, ok, va. cuando el contingente de más de 5.000 hombres que se llevaron a la Guerra de Corea, los que volvieron, porque muchos murieron allá, nunca volvieron, y los que volvieron, pues vinieron con una serie de situaciones muy particulares, algunos incluso con demencia, ¿cierto? Locura alrededor de la guerra, lo que eso significaba. Y Jairo Aníbal Niño escribe El Monte Calvo, una obra
donde no solo se muestra la tragedia, sino que a partir del humor también se muestra la tragedia. Yo, por ejemplo, sería un convencido de que una obra como esas tendría que transitar todos los centros educativos del país. Pero le voy a dar otra. Y hay otra que me parece muy importante. Una obra hace poco, hace algunos años, Evelio Rosero, un escritor de orígenes pastusos, pero criado en Bogotá, escribió una Muy novela que se reconocido. llama Los Ejércitos. Y Los Ejércitos también fue llevada al teatro. Y tal vez Los Ejércitos, para mí, es una de esas obras que todo colombiano debería leer. Para mí, pues es una opinión muy personal. Pero finalmente, para sumar algo más a su pregunta o a su comentario, pues para conversar, yo le voy a contar una experiencia que tuve en Alemania hace algunos años que tuve la oportunidad de ir. En Berlín, yo estaba haciendo un recorrido por el museo pues, del Holocausto y me encontré unos niños muy chicos haciendo recorrido por el museo. Pues obviamente pues con los niños es difícil, pero yo me preguntaba miércoles, ¿cómo le enseñará a uno a los niños de Alemania el tema del holocausto nazi, por ejemplo? Pues eso es una cosa muy dura, porque entonces, no sé, se hablará pues si lo traumatizan, no sé qué. Y tuve la oportunidad de encontrarme con una profesora, estaban ahí y le pregunté, pues, que si podía hablar con ella y empecé a hablar con ella y le pregunté que cómo hacían ellos en la escuela, que qué tipo de actividades recurrían para mostrar este tipo de cosas o cómo enseñaban ciertos temas tan complejos. Entonces ella me contó una experiencia que me sorprendió mucho, que incluso ya la había escuchado, pues después la escuché aquí, que se ha replicado, entonces no sé si fue, no sé quién la hizo inicialmente, pero cuando la escuché ya me llamó mucho la atención. Ella me contaba que con los niños ellos reunían a los padres en el centro educativo y hacían un trabajo previo con los papás y era para poder decirles a los niños cómo reunirse con otros que no aceptaban, incluso porque usted sabe que hoy cada vez más Alemania es una sociedad más pluriétnica, pluricultural, más distinta, ¿cierto? Como lo es los Estados Unidos. Entonces, cosas como estas, para ponerlo pues en lenguaje coloquial nuestro. Obviamente, si yo estoy en la escuela con un niño, tengo mis amiguitos aquí, con los de allá no me hablo, puede ser no porque los odie, sino porque no me quiero hablar con ellos o no les tengo confianza, pero cada vez más va tejiendo uno ciertas relaciones y me llamaba mucho la atención ella porque ella dijo, "Vea, vamos a traer un objeto que apreciemos mucho de nuestra casa, cada uno de los niños. Había un trabajo previo con los padres de familia y entonces le decían a Mauricio, Mauricio, ¿tú le prestarías tu objeto a Andreita para que Andreita se lo lleve a su casa, lo cuide o tu mascota? ¿Tú se la prestarías a Andreita? Oh, pues si yo conozco a Andreita, conozco a los papás de Andreita, posiblemente se lo preste, pero no se le prestaría a Jorgito porque no lo conozco, no sé quién es. Me da miedo que le haga daño a mi mascota, que me dañe el balón, que me dañe el juguete. Entonces ellos lograron hacer algo de intercambiar sus objetos con niños que no se conocían entre sí, que no habían compartido nunca. La profesora me decía que eso había generado pues que chillaran, que pelearan, que no sé qué, pero que aún así logró hacerlo. Semanas después, cuando se hizo el ejercicio de recuperar los objetos y devolverse los objetos, ella me decía, el símbolo no era tanto contarles a ellos de que uno tiene que cuidar los objetos de otros, sino que mire esto tan bello. Ella les dijo, mire, resulta que hace muchos años en este país, cuando hubo una situación conflictiva, algunos de sus padres y algunos de sus abuelos cuidaron y salvaron personas que profesaban una religión distinta, que hablaban una lengua diferente, que escribían distinto, que eran judíos y ellos eran alemanes y los salvaron y no tendrían por qué haberlo hecho y los cuidaron y los escondieron para que no los asesinaran. Imagínese ese caso, ese solo. Ya con ese ejemplo yo dije, güey madre, obviamente esto es un ejercicio de memoria ejemplar y eso es lo que yo considero que son las narrativas que se deben construir para crear con la gente y yo por eso digo que el testimonio es supremamente importante, así sean a veces dolorosos, pero los testimonios le marcan a Fuertes. uno mucho para uno decir, miércoles, ay, esto sí fue lo que pasó de esta manera. Cuando uno escucha los testimonios de una mujer como Pastora Mira aquí en San Carlos, Antioquia, yo no creo que uno pueda salir igual pues de ahí y que tenga que también pensar que se ha hecho mucho daño lastimosamente en un país como este. Muchas gracias. Precisamente la presentación que estaba se llamaba Hay futuro si hay verdad. Ujú. Somos canastos tejidos de la misma planta. Suena y sana la verdad. Y lo que estaban haciendo es que en esos canastos, pero lo más bello es que uno iba dando el recorrido y en ese recorrido iba escuchando sonidos de la naturaleza, pero también cantos, y son cantos que te llevan como a reconocer otra manera, sí, en donde todos se unen para que podamos
podamos disponernos a sanar, a sanarnos. Entonces, yo dije, es una manera maravillosa de llevarnos y de sensibilizarnos de algo que también podemos sentir, entre comillas, que le pasó a otros, o que me pasó medianamente a mí, o que me pasó en un momento dado y que fue en una circunstancia que de pronto uno también como lo traumático lo olvida, ¿no? Como que lo Exacto. echa Sí. a otro lado. Y de hecho esas reparaciones y esas sanaciones y esas narrativas a veces tienen que ser hasta colectivas y no solo individuales. Mire, las comunidades afro en el Chocó decían una cosa después de lo que sucedió en Bojayá y hubo una frase de alguien que se quedó marcada y que luego hizo parte del subtítulo de un informe. Dijo, no hubo tiempo para la tristeza. Imagínense eso. O sea, vino la masacre, vino el desplazamiento y se fueron y todo. Obviamente, pues en ese momento lo único que uno pensará es salvar la vida. Pero alguien respondía, es que no nos dejaron llorar a nuestros muertos. Si alguno de ustedes ha ido o ha participado o conoce lo que significa un velorio afro, sabe que hay Lo que dolor, pero hay una fiesta y hay un novenario y hay un velatorio, hay un montón de cosas. O sea, como si a alguien le gusta la antropología y buscar lo que significan los rituales funerarios afro, sabe lo que significa que alguien haya dicho no hubo tiempo para la tristeza. Entonces, esa sanación también implica que esa gente que sufrió eso tenga la posibilidad de hacer su duelo y tener su tristeza. Ujú. Estaba acordándome de una canción de César Mora al respecto. Nela, Con el, ¿cuál? ajá, estoy tratando del título, pero que llevó mucho con la muerte de Jaime Garzón a recuperar esa canción porque era una de las últimas que estaba sonando. Se llama ¿Eh? Canela. Canela, Canela, porque él dice que construyó precisamente esa canción en una, no sé si fue hacia la zona de Caribe o qué zona, en un entierro del ver toda la fiesta y todo lo que se está dando. O también como lo muestra Los sueños de Akira Kurosawa, cuando va viendo el velorio y lo que es la fiesta alrededor de la muerte como fiesta, no como tristeza. Entonces, bueno, hay cosas que nos faltan comprender. Profesor, mil gracias por A usted, permitirme doctor, este muchas gracias. diálogo. Muchas gracias. Yo me iba tomando la palabra y ya no dejé que los otros preguntaran. Tu micrófono, Judy. Gracias, ya se me había olvidado el micrófono. Muchísimas gracias, doctora María Mercedes, gracias, profesor Mauricio también, gracias por este debate. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañaron en esa cátedra para la paz. Entonces, pues, no sé, en el chat no tengo ninguna otra inquietud, no tengo manitos levantadas. Creo que no hay más opiniones de parte de nuestro público el día de hoy, pero entonces no sin antes invitarlos también mañana a Cicerón de nuevo al debate. También profesor Mauricio está cordialmente invitado. Vamos a tratar un tema muy especial, son temas de derecho local, regional, nacional y mañana tiene que ver con violencia de género. Entonces, muchísimas gracias a todos. Realmente para mí es una satisfacción dar esta cátedra para la paz. Venimos, como les decíamos, articulados desde el año 2019. La pandemia nos permitió hacer este tipo de cátedras también y nos hemos fortalecido con personajes tan maravillosos como el profesor Mauricio Montoya, que es externo además de la universidad, pero que tomó la decisión y dijo, yo voy para esa y para otras también. Entonces, muchísimas gracias, profesor. Y bueno, ahí también le comento si tiene de pronto invitados especiales. Me gustaría tener, por ejemplo, una Patricia Jaime acá en Cátedra para la Paz. Entonces, ahí también no sé si de pronto haya la posibilidad a través de usted de tenerla con nosotros. Bueno, yo ¿Listo? tengo una serie de amigos, pues con ella es complejo, pero tengo una serie de amigos también muy preocupados por esto y también en lo territorial, con gente trabajando, por ejemplo, en una universidad que tiene tanto impacto como la tiene hoy la cooperativa o Uniminuto, como la Universidad Uniclaretiana, que ha trabajado en zonas muy complejas de este país. Y ahí tengo un par de amigos trabajando en escuelas de pensamiento rural. Así que bueno, te puedo compartir y hablar con ellos para que nos acompañen también. Yo creo que sería un muy buen debate. Muchísimas gracias, profesor. Entonces, no, A muchas ustedes, gracias a muchas todos. gracias y que estén muy Gracias. bien y gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad.
Hasta luego. Claro que sí, Muchas profe. Muchas gracias, profe gracias. Feliz Mauricio, tarde para doctora, todos. Judy, que Gracias, estén feliz bien. tarde a Feliz todos. tarde, un abrazo para todos. La asistencia, recuerden por favor diligenciarlas. Gracias. Buenas tardes. Chao. Chao, gracias Brian.